Y ahora sí, continuamos en directo con el invitado que nos acompaña aquí en el plató. Concretamente está con nosotros Jesús Pérez. Jesús, bienvenido. Buenos días, bienvenido. Y él es director comercial de Uneléctrica Energía. Y en este caso contigo, te voy a tutear con tu permiso, Jesús. Perfectamente. Vamos a hablar de un tema que yo creo que importa bastante y que tenemos que tener en cuenta, porque la factura de la luz no siempre es la que debería ser. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de ver nuestra factura para poder detectar que algo está fallando o no, o que por el contrario sí que tenemos una factura correcta? Bueno, pues hombre, se trata de que hay una serie de elementos, ¿no? Hay una potencia contratada, que es aquello que se paga independientemente del uso, y eso, pues lo que uno ha contratado tiene que saberlo, tiene que reflejarse ahí, y luego hay lo que es el consumo mensual, ¿no? Este consumo, como todos sabemos, puede tener variaciones en función del momento del año que se use más calefacción o más aire acondicionado, etcétera, pero todo ello está reflejado en un contador y por lo tanto la factura tiene que ser también coherente con lo que el contador dice. Entonces, en el caso de que alguien detecte una factura que tiene un coste que no le parece lógico, puede comprobarlo con su contador o a través de la comercializadora. En este caso, si es cliente nuestro de Uneléctrica Energía, nosotros procedemos a hacer la oportuna reclamación a distribuidora, que es quien lee los contadores, y verificamos que sea correcto, y en el caso de que no lo sea, hacemos la oportuna reclamación para poder devolver el importe al cliente. O sea, que lo primero que tenemos que saber también es lo que tenemos contratado, Claro. que ahí yo creo que fallamos la mayoría, porque damos por hecho, bueno, pues que la luz, como el agua, ¿no? Son servicios que tenemos que tener, pero no sabemos primero si se adaptan a las necesidades de cada uno de nosotros. No es lo mismo una persona que viva en una casa enorme y que sean 8 de familia a un soltero que viva en una casa pequeñita y que necesite lo justo. Yo creo que eso es lo principal, ¿no? Y ahí también entráis vosotros para asesorar al cliente a la hora de saber qué necesita cada persona. Claro, como muy bien dices, pues lo que se trata es de trazar lo que se llama el perfil de consumo de cada usuario, que bueno, pueden ser personas, pero también personas jurídicas, es decir, empresas, negocios, etcétera, ¿no? Y en los que además el coste de la energía puede ser algo muy importante en sus cuentas anuales. Por lo tanto, como digo, se trata de trazar ese perfil para ver, primero, qué tipo de potencia hay que contratar para no estar sobrepagando algo innecesario, y también ver qué tarifa es la que más se ajusta a nuestro patrón de consumo. Y eso, pues ahí depende, como digo, de cada negocio, cada persona. Hay que ver a qué horas consume más y menos, si le conviene más una tarifa que siempre le cobre lo mismo, o si necesita tener algún tipo de discriminación horaria, en la cual pues determinadas horas del día les hagan más baratas y aproveche porque hace allí más trabajo. Hay de todo tipo de perfiles, no tiene nada que ver. Pues no sé, por ejemplo, un negocio como este probablemente será muy estable. Sin embargo, estamos en Córdoba, por ejemplo, el negocio de un regante es completamente irregular. Hay meses que su gasto es prácticamente ninguno y hay meses en los que tiene un uso continuo porque está en el momento del regadío. Por eso, cada cual tiene que trazar su propio perfil. Para eso, como también he comentado, estáis vosotros que orientáis al cliente para que lo primero contratemos lo que realmente vamos a utilizar o lo que se adapte a lo que vamos a necesitar. Una vez que ya tenemos ese contrato establecido, que ya sabemos cuál es lo que se adapta a nuestras necesidades, toca mirar bien la factura, que también lo hemos comentado. ¿Dónde puede llegar esa estafa o ese timo, entre comillas, en la factura de la luz, que además está siendo una denuncia recurrente entre las personas que se lo están encontrando? Bueno, esto no es tanto en la factura en sí, sino que esto que nosotros hemos lanzado incluso una nota de prensa avisando de posibles consecuencias, es algo que está ocurriendo, que no es que nos ocurra a nosotros, ocurre en el sector eléctrico, y es un fraude realmente similar un poco a lo que ocurre también en el sector bancario, cuando todos habremos oído alguna vez eso de que recibes un email en el que te piden las contraseñas, ¿no? Es algo que evidentemente no hay que hacer nunca, porque ningún banco se va a dirigir a ningún consumidor, a ningún cliente, pidiéndole por email las contraseñas, pero a veces en el día a día uno va rápido y no siempre lo piensas bien y puede llegar a ocurrir esto. Entonces, en el caso de la energía eléctrica, el tipo de fraude que hemos detectado consiste en que se hace una llamada telefónica. Esto siempre se hace a negocios, porque en una casa no tendría sentido el argumentario. Lo que se hace es dirigirse a negocios en momentos muy sensibles. Básicamente, por lo que hemos visto en la mayor parte de los casos, son negocios enfocados al mundo del ocio. En el mundo del ocio, como bien sabemos, pues llega un momento de la semana, que es el viernes por la tarde, donde está todo el mundo frenético porque llega el momento de máxima recaudación, viernes, sábado, domingo. Sí, claro, si a esas alturas, pues un señor que tiene una discoteca, una señora que tiene un restaurante, algo así,
un viernes, imagínate, ¿no? A las 7:30 de la tarde te llaman con mucha urgencia, con técnicas psicológicas de presión, con mucha fuerza, diciéndote más o menos, diciéndote, mira, tienes una deuda de, nunca una cantidad muy exagerada tampoco, ¿no? De 1.500, 2.000 euros con la compañía eléctrica, y si no la pagas antes de 2 horas te cortamos la luz. ¿Esto qué hace? Que la persona que esté ahí en ese momento, ante esa inquietud, ante pensar, vaya hombre, si ahora me quedo sin luz todo el fin de semana, la avería que me hacen es muy superior a estos 2.000 euros. Entonces el mecanismo mental suele ser, mira, de momento lo pago y el lunes ya protestaré y haré lo que sea para que me lo arreglen, pero de momento salvo el fin de semana que vienen todos mis clientes, y se produce en ocasiones ese pago indebido. Lo que la gente tiene que saber es que el sector eléctrico es un sector muy regulado. Sí. Las compañías eléctricas tenemos un montón de reglas que tenemos que cumplir. Y por otro lado, que desde el propio interés comercial, a ninguna compañía quiere cortarle la luz a nadie, lo que quiere es que se cobre el dinero. Entonces, nunca jamás se va a hacer una acción de presión inmediata con un corto periodo de tiempo. La gente tiene que saber que antes de cortar la luz, tiene que haber recibido muchas comunicaciones, ya sea correos certificados, emails, llamadas de teléfono. Es decir, se va a dar siempre todas las oportunidades posibles para lo que la compañía quiere, que es cobrar el dinero de lo que ha vendido, no cortar la luz. Cortar la luz normalmente lo que va a significar es que esa deuda se convierte en incobrable, y por lo tanto no tiene mucho sentido, más que llegados a un momento en que la empresa piense esto no se va a cobrar nunca, pues no vamos a aumentar la bola de la deuda, ¿no? Pero la primera intención siempre es nunca cortar la luz, sino resolver el asunto con el cliente, incluso sentándonos con él para establecer un plan de pagos y aplazarlo, pero que se llegue a ese cumplimiento. Entonces, siempre que, y ya no solo con esto, en cualquier cosa en la que uno recibe una presión exagerada y se da una ventana de tiempo muy cortita para hacer algo, es sospechoso siempre. Ese buscar la reacción inmediata, el clic, algo tiene de raro. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que ocurre? Que estas personas, lógicamente, como uno puede entender, son muy profesionales haciendo el timo. Y dan un número de cuenta, bueno, primero llaman desde un teléfono que luego no es rastreable a través de alguna tarjeta de estas que se venden por internet, un número no identificable con una persona concreta, y después, aunque te van a dar siempre una cuenta de banco para que te parezca natural, de un banco conocido por todos, te van a decir esta cuenta del Banco Santander, del BBVA, de la que sea, esa cuenta va a tener siempre una instrucción de rebote inmediato del dinero, es decir, todo ingreso que entra ahí, de forma automática, sale hacia un tercer banco. Y como nos podemos imaginar, ese otro banco está en un paraíso fiscal o en un país de estos opacos, en los que obviamente luego continuar o pretender que se investigue ese delito es prácticamente imposible. Con lo cual al final se convierte, pues lamentablemente, en una pérdida para ese pequeño empresario que se ve sometido, como digo, a esa presión. Una presión ante la que, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo primero que uno tiene que tener muy claro es lo que he dicho antes, que esto no es así en ningún caso, que siempre hay un proceso. Si uno no ha recibido comunicaciones de la compañía, cartas, llamadas, etcétera, una llamada de repente de o lo arreglas ahora te corto, eso es mentira siempre. Lo primero que hay que tener claro. Tenemos que tener clarísimo. Y entonces hay que hacer lo mismo que se recomienda en el caso que he dicho antes de los bancos, es cuelgue usted el teléfono o borre ese email y diríjase usted a su compañía. Pero márquelo usted, ponga usted en su ordenador la dirección electrónica, no pinche un enlace, sino escríbala usted o llame usted en este caso por teléfono a su compañía de electricidad y pregunte, mire, me acaban de llamar con esta cosa, ¿esto es cierto? Y ahí probablemente es cuando le van a decir, pues no señor, en absoluto, aquí no hay ninguna reclamación, o si la hay, esto está siguiendo un curso, ahora hay una carta, tiene usted X días para hacer el pago y por lo tanto esa llamada que ha recibido es fraudulenta. Hay dos aspectos, Jesús, en los que tú has incidido y que yo creo que son importantes a tener en cuenta, que por un lado es la inmediatez con la que ellos piden que se actúe, porque claro, cuando a uno le llega una llamada diciendo, oye, que o corto esto o pagas, claro, pues evidentemente en se me ha trabado a mí la lengua, en la mayoría de las ocasiones, ahora sí, lo que vas a hacer es pagar, claro, entonces la inmediatez. Y ya hemos comentado que eso no es así, que previamente tiene que haber pues un contacto con el cliente y hacerle saber pues que esa deuda o que ese pago que no se ha realizado se tiene que realizar. Eso es lo primero. Y lo segundo que también has comentado tú, que es muy interesante, es la manera pues tan directa, ¿no? que llegan. Claro, es que es casi una amenaza, o esto se soluciona o aquí va a haber un problema grande. Claro, ellos basan todo el esquema en generar un propósito de urgencia, en una preocupación tal para ese pequeño empresario que, digamos, no tenga la mente clara en ese momento, no lo piense bien, porque probablemente esa misma persona, si le haces esa llamada un martes a las 11 de la mañana,
a los 2 minutos empieza a pensar, esto es muy raro, ¿no? Esto no es normal, aquí pasa algo. Pero como digo, se lo hacen un viernes a las 8, está con las mesas del restaurante, los camareros ya poniendo, está mirando la lista de reservas que tiene, está pensando, y en medio de todo ese ajetreo y esa vorágine, pues probablemente uno no piensa con la suficiente claridad y a lo que está es a decir, Dios mío, voy a salvar el fin de semana y como digo, ya el lunes ya llamaré, ya protestaré, ya haré lo que sea para resolverlo, pero de momento ahora mismo lo que tengo es que tengo aquí 50 personas que van a venir a cenar esta noche o que van a venir a mi discoteca y hay una fiesta, lo que sea, ¿no? Por eso eligen ese tipo de negocios. Lo que no van a hacer es llamar pues, a una tienda de ropa el sábado a la 1, que ya no queda casi nada de tiempo y que no pasaría nada grave. Eligen determinado tipo de actividad profesional en la cual eso puede ser muy sensible y sobre todo en la cual en la mente del empresario va a haber esa cuenta de este dinero respecto a la pérdida que me causaría. Y claro, si yo pienso, pues eso, una discoteca, imagínate, que la tengo que cerrar viernes, sábado y domingo. La avería que me hacen mis cuentas es mucho más gorda que pagar lo que en ese momento están pidiendo que se pague. Y por eso se consigue que esa persona dé ese paso y haga ese pago de forma incorrecta. Legalmente esto luego se puede perseguir, pero claro, es muy complicado, ¿no? Ya has comentado tú que se realizan llamadas que no se pueden rastrear, es muy difícil encontrar después de dónde surge todo esto. Yo en cualquier caso creo que es sano, es conveniente y es bueno hacer la denuncia correspondiente. La Guardia Civil... Que quede claro que ha pasado algo que es indebido. Y la Guardia Civil tiene un departamento específico de delitos telemáticos y también de actividades, de cosas contra el consumidor. Pero claro, ¿cuál es el problema? Es lo que he dicho, ¿no? Que esta gente lo tiene bien profesionalizado, lógicamente, seguir el rastro de la llamada es muy difícil, seguir el rastro de la cuenta del banco sí es fácil, porque es un banco normal, el Banco Santander, y uno va y se entera, pero ¿qué ocurre? Como digo, son cuentas que se abren en un momento determinado y a las cuales inmediatamente se les crea un mecanismo de rebote hacia otra cuenta. Entonces, cuando uno va a ese banco va a dar toda la colaboración del mundo a la Guardia Civil y le va a decir, sí señor, mire, aquí se abrió esta cuenta, pero ahora mismo no hay nada aquí. Y cuando se diga, bien, vamos a seguir el recorrido de ese dinero, creo que todos podemos entender que si muchas veces es difícil seguir el recorrido a grandes defraudadores, y hablamos de cientos de miles e incluso de millones de euros, cuando uno va a la Guardia Civil y le dice, mire usted, me han timado 1.500, 2.000 euros, pues lo más probable es que la Guardia Civil le diga, mire usted, lo lamento mucho, vamos a hacer todo lo que podamos, pero hay que entender que es que pretender que el gobierno de... Porque esto implica una comisión rogatoria judicial con un país tercero, en el cual hay un secreto bancario porque viven de eso. Es que no se va a poder resolver realmente. Es muy complicado. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esos consejos que tú nos has comentado y nos estás comentando. Lo mejor es no hacer ningún tipo de caso. Si vemos que llega algún tipo de carta o algo así, que ya sería serio, pues como has comentado, llamar en este caso a la compañía y ver qué solución puede haber, pero en ningún momento realizar ese pago directo que piden que se haga, porque luego estaríamos hablando de un problema muchísimo mayor, de esa estafa, de ese timo del que estamos hablando, que se está llevando a cabo, sobre todo con empresas, como tú también has comentado. Hay que tener cuidado con todo en esta vida, con la luz también. Pues sí, porque la verdad es que los delincuentes, no te creas que no piensan ni nada, ¿eh? Cada día lo intentan hacer de la manera que pues cuele la mayor parte de veces. También es cierto que hay que entender que el mecanismo inicial, el coste para el delincuente es ninguno, es el coste de una llamada de teléfono. Es como mandar emails, ¿no? Porque la gente suele decir, pero ¿cómo hay alguien que pique en esto? Bueno, es que esto igual se lo han hecho a 1000 y ha picado solo uno. O sea, es uno de cada 1000. Lo que pasa es que a ese uno no le va a consolar que otros 999 no hayan picado. Pero desde la rentabilidad del delincuente está bien, porque todos los otros 999 no le han costado nada, una llamada de teléfono o mandar un email. Entonces el coste es tan pequeño que se puede hacer de forma masiva buscando, pues eso, con que uno se lo haga al día, 2.000 euros al día, creo que a todos nos vendrían bien, ¿no? Hombre, fenomenal, fenomenal. Con que caiga uno, efectivamente, ya está el negocio más que hecho. La rentabilidad es espectacular. Más que hecho. Además, como bien has comentado, también hay un trabajo previo para que todo esto se pueda llevar a cabo, porque no son llamadas al azar. Claro, está muy bien estudiado el cliente, en este caso, o estafado, estafado, que estas personas lo tienen pues totalmente mirado y que saben perfectamente dónde van a dar. Exacto. Mucho trabajo previo para el tema de los timos. Bueno, pero luego le sacan rentabilidad. Claro, hombre, pues con 2.000 euros al día está bien la rentabilidad del trabajo. Pues sí. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y estaremos muy pendientes de todo esto y, por supuesto, de todo el trabajo que realizáis vosotros, ¿de acuerdo? Espero verte pronto por aquí para seguir hablando de temas interesantes. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, de verdad.